Continuamos en Entre Tres y seguimos en el albergue Inturjoven de Torremolinos. Le ha llegado el turno a otro de los artistas becados en la beca Emergente o Emergent. Él se llama Antonio R. Montesinos y es de la tierra, es de Fuengirola, que al ladito lo tenemos y ustedes van a conocer ahora su obra de esta beca. Hola Antonio. Hola, buenas. Muchas gracias por recibirnos en vuestro lugar de residencia, porque lo normal es que digamos muchas gracias por acompañarnos. Hoy te damos las gracias porque nos recibáis vosotros. Yo encantado. Estamos aquí en el albergue y la verdad es que las condiciones son bastante buenas, así que muy contento. Bueno, Antonio, voy a comenzar contigo hablando de que eres uno de los pocos artistas de esta beca que sois de aquí, de la provincia de Málaga. También hemos escuchado antes a Eva y Alba, que también son de aquí. ¿Cómo ha sido esa confluencia de culturas de cada uno de una provincia? Bueno, el primer día cuando empezamos a llegar todos y tal, hay que decir que yo soy de Fuengirola pero vivo en Barcelona. Pero cuando llegábamos todos y tal, yo comenté algo que me parecía muy gracioso, muy interesante, porque todo el mundo estaba como alucinando con lo exótico que le resultaba a Torremolinos, ¿no? Y yo decía, realmente a mí me parece muy exótico ver a gente del arte contemporáneo aquí, porque yo me he criado en este ambiente, ¿no? De bares, de carteles, de hoteles, de hamacas y de todo esto. ¿Tú también serías de la época de Pueblo Blanco o no llegaste? Eras muy pequeño. Alguna vez salí por Pueblo Blanco y por la Palladium. Hace mucho tiempo de eso. Y bueno, en realidad pues muy positivo, porque realmente yo hasta cierto punto me tuve que ir de Fuengirola, porque realmente había muy poco interés por arte contemporáneo a nivel local, y creo que en los pueblos hay poco interés, y que de repente haya propuestas como esto me parece muy positivo. ¿Y qué te parece eso, que el Ayuntamiento de Torremolinos se vuelque con los artistas contemporáneos con una beca como esta? Pues súper positivo, me parece muy interesante, porque muchas veces parece que las concejalías de cultura y tal se vuelcan, que creo que también lo deben de hacer en temas de artes populares, etcétera, pero de repente que hagan un puente hacia el arte contemporáneo me parece muy positivo, sobre todo porque hay una gran factura, la gente como que no está muy acostumbrada y le parece algo ajeno siempre, y el hecho de que ya desde lo local se apoye me parece muy positivo. Bueno, tú que tienes la suerte de haber conocido Torremolinos casi desde que naciste, supongo que, pues eso, como nos has contado, venías de Fuengirola aquí, estáis a un paso. Cuéntanos cuál va a ser tu trabajo, porque es mucho de documentación y nos vas a mostrar también un Torremolinos que mucha gente por juventud no conoce y otra gente que a lo mejor ya tiene hasta en el olvido. Yo siempre dentro de mi trayectoria he tenido muchísimo interés sobre el hecho urbano, sobre cómo nosotros como ciudadanos podemos cambiar lo urbano, pero también sobre cómo lo urbano también nos afecta a nivel de identidad, etcétera. Entonces este proyecto a mí me parecía muy interesante hablar sobre cómo en la Costa del Sol todo el boom inmobiliario a partir de los 70 y todo el desarrollismo y ese gran crecimiento de las ciudades al final nos ha influenciado a los habitantes de la costa. Yo soy de Fuengirola, pero mis padres son de Ronda. Por ejemplo, allí en Fuengirola, en mi barrio, todos nos conocemos por el sitio de donde han venido nuestros padres. Están los coínos, los mijeños, los rondeños, nosotros somos los rondeños. Entonces digamos que yo soy hijo de una serie de personas que por inmigración vinieron a trabajar, o sea, que eran inmigrantes, que vinieron a trabajar a la Costa del Sol. Y esto lo comentaba con gente que me ha ayudado a desarrollar el proyecto. Me siento más identificado quizás con esos hoteles, con esos bares de playa, con esos chiringuitos, con esos bares de noche, etcétera, que con esa raíz perdida que siempre se habla de los pescadores, de esos pueblos marineros que había en toda la zona. Entonces, el proyecto trata sobre intentar reivindicar de alguna manera o tratar el tema de cómo nos influencia toda esa arquitectura que se hizo en ese momento. Entonces lo que he hecho ha sido enfocar un poco el estudio dentro de Torremolinos y trabajar a partir de rescatar pequeños detalles arquitectónicos de cierta arquitectura que es rescatable de esa época, porque se hizo mucha arquitectura mala, pero también hubo mucha arquitectura buena. Entonces me he centrado en lo que denominan el estilo relax, que es una adaptación del estilo internacional y de ciertos estilos modernistas de arquitectura, pero adaptadas a la creación de hoteles, de segunda vivienda y de vivienda pensada para el ocio.
Y a partir de ahí he hecho una serie de exploraciones por toda la ciudad y he estado en sitios muy conocidos de Torremolinos, por ejemplo el Hotel Pez Espada, el Bazar Aladino, el Hotel Miami, el Palacio de Congresos, que también estaría dentro de ese estilo, la Nogalera y Playa Mar, y algún edificio más. Como por ejemplo el Hotel Tres Carabelas, que no existe ya, ese lo has tenido que buscar, pero no caminando, sino nadando en la red de redes, ¿no? Exacto, los dos que me he olvidado han sido la discoteca Barbarella y el Hotel Tres Carabelas. Esos dos sitios, por ejemplo, ahí realmente es cuando ha habido un trabajo casi de arqueología de esos sitios, ¿no? Del Hotel Tres Carabelas estoy buscando, porque no existe ya. Pero, por ejemplo, ayer hablando con algunos de los miembros del jurado que vinieron por aquí, ¿no? a hacer como tutorías o a hablarnos un poco y ayudarnos con los proyectos, para que veáis cómo un edificio puede marcar la identidad de una zona, ¿no? La zona del Hospital Barbarella de Málaga se llama así por la discoteca Barbarella, porque era donde salía la gente. Entonces, a ese nivel de construcción de ciudad puede llegar el hecho de que un edificio sea identitario, ¿no? O identitario. Y del Tres Carabelas no existe, lo he tenido que conseguir todo a través de imágenes de internet, etcétera, y también de alguna gente que entra en contacto. Al final le he conseguido un aplique de las lámparas de las terrazas, que voy a hacer una copia para meter para que esté dentro de lo que es la pieza. Porque tu pieza, ¿qué dimensiones va a tener? Ahora vamos a hablar del tipo de materiales que vas a utilizar, porque cada uno lleva un material distinto, pero claro, hablando de tantos edificios, igual la gente se piensa que va a ser una pieza de grandes dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Yo la planteé de forma muy flexible, pero al final he llegado a la conclusión de que voy a hacer una estantería de 4 baldas. Cada balda tiene 1,20 y luego va a haber como unas fotos y alguna pieza también como apoyada en la pared. Y de ancho puede ser unos 2 metros por unos 2 metros de largo. Es una pieza en la pared que es en realidad una estantería donde voy a ir colocando pequeñas miniaturas de esas arquitecturas que voy rescatando desde la ciudad de Torremolinos. Pero no unas arquitecturas tal cual era el edificio, sino en cosas que tú te has fijado que te han llamado de manera especial la atención. Ahí he utilizado un poco lo que yo llamo potencial escultórico de las cosas. Entonces, por ejemplo, de la fachada del Hotel Tres Carabelas, he rescatado como unos hexágonos que tenían en la fachada, y con eso he hecho una de las piezas. Va a haber otra pieza que es una columna, que son muy características de los Playa Mar. Del Pez Espada voy a hacer una imagen del suelo también, por ejemplo. Se va a hacer una pieza también que es uno de los pomos de la puerta del Pez Espada, que son originales y tienen una forma así como de nautilus o de concha marina. Entonces son esos pequeños objetos que, si los ves aislados, pueden parecer una escultura casi, ¿no? Entonces yo los rescato y al final son pequeñas esculturas que a los ciudadanos de Torremolinos, porque al final esta pieza se va a quedar en Torremolinos, le va a ayudar a recordar esa parte de la historia de Torremolinos al final. Todavía no hay ubicación para las piezas, ¿no? Mi pieza se quedará dentro de lo que es, es una pieza que se pondrá en sala, es de interior, y bueno, aquí ahora mismo yo la estoy preparando en el estudio, y luego ya no sé dónde se exhibirá. ¿Dónde te gustaría que estuviera colocada tu pieza? ¿Has pensado en algún sitio idóneo para ella? Pues no sé, porque no conozco el ayuntamiento. Estaría bien que estuviera en un sitio donde la gente pudiera ir a verlo, porque la idea es esos objetos intercalarlos con algunas imágenes. Hay cosas que yo no puedo reproducir. Entonces, por ejemplo, ese gran lucernario o lámpara que hay en el Palacio de Congresos es complicadísimo de hacer en un mes, ¿no? O si hago eso, ya no hago otra cosa. Pues eso al final será una fotografía, probablemente. Para mí, lo interesante es que la gente de aquí vea cómo realmente toda esa arquitectura, que siempre hemos hablado muy mal de ella, al final sí es interesante, ¿no? Y sí que nos ha formado como personas un poco, por decirlo de alguna manera, y la identidad de Torremolinos también. Entonces, lo ideal sería un sitio donde lo pueda ver la gente, en el que esté... Si va a estar en exhibición, lo va a ver la gente, pero el tiempo que no esté en exhibición, pues a lo mejor en algún hall o en algún sitio así. Por ejemplo, Antonio, se me está viniendo una cosa a la cabeza. Tú sabes que mucha gente nos sigue a diario en este magazine y en todos nuestros programas. Si alguien
que tiene, por ejemplo, de la discoteca Barbarella o del Tres Carabelas, que han desaparecido, si tiene alguna pequeña pieza, te la puede traer aquí a Claro, Iturjoven. claro, sí, sí, sí. Pero tú la pieza se la vas a devolver y vas a recrear esa pieza, Sí, ¿no? O claro. sea, que la gente se puede quedar, porque a lo mejor dice, ay, es que No, me gustaría no, quedarme con mi pieza, no la quiero donar. No, por ahora he conseguido, por ejemplo, algunos folletos originales del Playa Mar y que voy a utilizar algunas de las ilustraciones y por ejemplo, el aplique del Hotel Tres Carabelas. Y tengo que ir al Hotel Pez Espada también a ver si me dejan una lágrima de una de las lámparas, pero prometo devolverlo todo. Pero sería genial, ¿eh? O sea, si esto puede servir para conseguir objetos o imágenes interesantes, por favor, que se pongan en contacto conmigo de alguna manera. Guillermo, ¿cómo puede llegar una persona a ganar una beca de arte como la que estáis vosotros, en la que estáis vosotros sumergidos ahora? O sea, te quiero decir, esto es una preparación de muchos años. Sí, yo llevo trabajando en esto ya 10 años casi. ¿Cómo comenzaste en el mundo del arte? Yo estudié Bellas Artes en Sevilla y luego continué estudiando en Valencia y en Barcelona y también he pasado épocas en Alemania. Entonces, aunque yo soy de aquí, sí que más o menos intento trabajar dentro de Andalucía, fuera de Andalucía, y realmente la selección que se ha hecho en esta primera beca es muy interesante porque no solo se ha tirado de artistas, o no solo se han seleccionado artistas del contexto, ¿no? De aquí de Málaga o de Andalucía, sino que hay gente de Zaragoza, hay gente de Madrid o de León, de Mallorca también. Entonces hay cierto nivel de artistas que se están moviendo a nivel nacional e internacional. ¿Y cómo te preparas? Pues trabajando mucho, leyendo mucho, aprendiendo, teniendo una línea de investigación más o menos clara, o que esa línea de investigación ya puede ser más expresiva, o en mi caso, por ejemplo, que es como muy conceptual y muy de reflexión en torno al contexto urbano, etcétera. Trabajando mucho. Yo me refería a la preparación que te has dicho, estudiando Bellas Artes, claro, en Sevilla y continuando con todas las investigaciones y supongo que estéis haciendo cursos constantemente, sí, o másters para aprender pues, nuevas técnicas y empaparos también de otras disciplinas que no sea la que más va con vosotros. Porque, claro, por ejemplo, tú eres multidisciplinar, ¿no? Sí. Hay otros que se basan más en la pintura, otros más escultura, pero bueno, pues que tenéis que ir aprendiendo también unos de otros. Sí, yo estudié Bellas Artes, luego estuve un tiempo haciendo, hice un máster sobre artes digitales, que ahora al final no hago, tengo cosas que tienen que ver con arte digital y con sensores y tal, pero no demasiado. Pero, por ejemplo, yo me he formado a nivel personal sobre arquitectura muchísimo, sobre diseño muchísimo, que son temas que yo intento trabajar con ellos o introducirlo dentro de mi trabajo y de mi discurso. Pues Antonio, muchísimas gracias por explicarnos tu obra. Seguiremos mostrándole a nuestros espectadores cómo van evolucionando las obras de todos los artistas de esta beca y muchísimas gracias por dejarnos conocerte un poco más. Vale, muchas gracias a vosotros, por supuesto. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida continuamos conociendo a más artistas.